dónde estamos, sabiendo a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer, es decir, cómo vamos a intentar recorrer ese camino. A mí se me ha encomendado la labor de coordinar lo que los distintos entes de la Administración realizan. Tenemos, como es habitual en los países, una serie de funciones compartimentadas y asignadas a distintos departamentos. Tenemos la promoción del turismo, de la cual es responsable Turespaña. Tenemos la promoción cultural del español, de la cual es responsable el Cervantes. Tenemos la promoción del deporte a través del Comité Olímpico Español o la promoción de las exportaciones españolas y la atracción de inversiones a través del ICEX. Es decir, existen una serie de agencias y organismos que tienen responsabilidades concretas en la difusión de la imagen referente a su sector. La función del Alto Comisariado es coordinar eso, es intentar con los recursos que tienen cada una de estas entidades obtengamos un resultado mejor, que no sea que la suma de 1 más 1 sea 2, sino que por lo menos sea 2,5. Que organicemos, por tanto, una aplicación lo más eficiente de los recursos para obtener las sinergias de unos y otros en unas actuaciones conjuntas. Por ejemplo, ahora vamos a tener el año dual España-Japón. Nos hemos puesto de acuerdo los gobiernos de España y Japón en que es en beneficio mutuo el que se conozca mejor a España en Japón y a Japón en España. Y vamos a realizar una serie de actividades. Pues lo que se trata es de que en estos 12 meses próximos que vamos a estar presentes en Japón, las distintas actividades que haga el Cervantes, Turespaña, el ICEX, la moda, la gastronomía, etcétera, etcétera, vaya todo coordinado en un plan para que en ciudades tan grandes y donde ocurren tantas cosas como en Tokio o en Osaka o en Nagoya, pues se note la presencia de España porque unas actividades apoyen a otras y contribuyen a esa mejora de la imagen y de la presencia de España en el exterior. Vamos a aprovechar todos los acontecimientos que nos den causa para poder realizar promociones y mejoramientos de la imagen de España en el exterior y hemos seleccionado 15 países en el mundo que son aquellos que nos importan más porque son nuestros socios más naturales, porque es de donde viene básicamente el turismo, de donde vienen las inversiones y a donde van nuestras exportaciones y nuestras realizaciones de inversión. En esos 15 países es donde vamos a centrar y volcar la atención en los próximos años. Vamos a intentar que los mensajes que dejemos en las campañas que se hagan estén más o menos presididos por estos objetivos que pretendemos alcanzar. Vamos a poner al servicio de todo eso la red exterior que tiene España, de embajadas, de oficinas comerciales, de oficinas de turismo, de oficinas culturales y trabajar todos en la línea de intentar potenciar y mejorar la marca de España. Y vamos también a trabajar coordinados con el sector privado. El sector privado es el más interesado en que la imagen del país sea buena porque el sector privado empresarial, me estoy refiriendo básicamente, es el que obtendrá más beneficios. Cuando la prima de riesgo del país sube, pues sube también el costo de las financiaciones de las empresas privadas. Cuando la prima de riesgo supera pues niveles de 500, los avales de los bancos españoles sufren una penalidad y no son aceptados en concursos internacionales. Hemos tenido algún caso reciente en que avales de bancos de primera línea españoles simplemente por el deterioro de la imagen de España pues eran rechazados. El sector privado, por tanto, está muy interesado, lógicamente, en que la imagen del país mejore. Y estamos estableciendo programas conjuntos. En estos 2 últimos meses, el Consejo Español de la Competitividad, que incluye a las 17 primeras empresas españolas, está realizando unos roadshows, es decir, unas presencias
en los principales mercados españoles, contando lo positivo que tiene la imagen, la realidad de España e intentando poner de manifiesto, según los sitios y según lo que las opiniones que hemos recogido previamente nos detecta como problemas, qué soluciones se piensan arbitrar o cuál es la situación a la que se aspira a llegar en los próximos años. En estos mensajes fuera se está diciendo, y tiene su riesgo el decirlo, que la crisis económica en el sentido del decrecimiento del Producto Interior Bruto termina con este año y que en el año 2014 vamos a tener tasas de crecimiento positivas. Esto, pues, habrá que verlo, porque, lógicamente, aunque se desea que así sea, no depende únicamente de la economía española. La economía española está, afortunadamente, cada vez más integrada en el contexto de las economías mundiales y muy especialmente de las europeas, y los procesos de ralentización de la economía europea afectan sin duda a la empresa española y a la economía española, que se ha convertido cada vez más exportadora. Lo que sí es indudable es que los datos del primer trimestre de la economía española son considerablemente mejores que los del último trimestre o que el último semestre del año 2012. Son datos que ponen de manifiesto que la tendencia del crecimiento de las exportaciones continúa, que está creciendo la exportación española más que lo que crece el comercio internacional en su conjunto, con lo cual estamos ganando cuota del mercado mundial de comercio exterior. Son datos que ponen de manifiesto que frente a ese aumento de las exportaciones se ha producido también, por la caída del mercado interno, una disminución de las importaciones, y que por primera vez en la historia de España, la balanza comercial en el mes de marzo ha tenido superávit. Es decir, que España ha vendido al exterior más de lo que ha comprado. Y simultáneamente también se está produciendo un proceso de desendeudamiento de la economía española. Hemos devuelto más créditos en el primer trimestre del año del dinero que hemos pedido prestado, con lo cual el conjunto de la deuda nacional, deuda pública más deuda privada, ha bajado. Estamos un poquito menos endeudados. Todos estos son datos que indican que se está empezando a producir ligeramente y sin lanzar las campanas al vuelo en ningún momento síntomas de cierta mejoría de la economía española. Como digo, el que eso se consolide y que sea una realidad en el año próximo va a depender no solo de que continuemos haciendo las cosas bien, sino también de que los aires que soplen en Europa faciliten de alguna manera esto. Y voy a terminar, para tener un poco de tiempo para el diálogo, voy a terminar haciendo alusión a otra actividad que estoy intentando desarrollar desde la marca España y a la cual confiero bastante importancia, y es el tema de las redes sociales. Todo lo que he dicho es un esquema de cómo estamos trabajando, que tiene unos destinatarios determinados, pero que resulta poco atractivo, poco sexy, de alguna manera, para la juventud. Y a mí me preocupa mucho la juventud. Me preocupa mucho porque observo que esa juventud ha perdido mucho sus lazos de identidad y de proximidad con su país. Y me parece que de alguna manera hay que hacer un esfuerzo también porque la juventud española se sienta, y sé que tiene muchos problemas y que ve cómo sus hermanos mayores o ellos mismos están en paro y no encuentran oportunidades de trabajo, y todo eso yo no lo puedo cambiar y tengo que ser consciente de que existe. Pero quiero que, ya que no les han enseñado en los colegios a amar a su país, cosa que deberíamos de haber hecho, pero no lo hemos hecho. Como dato les diré que en el conjunto de los países europeos, en los 12 años
en los cuales el contribuyente paga la educación de sus conciudadanos más jóvenes, es decir, entre los 6 y los 18 años, que es la enseñanza obligatoria, pagada, como digo, por todos los contribuyentes. En Europa se dedican entre 800 y 1000 horas, según los países, a enseñar la historia, la geografía, la cultura, la literatura y las bellas artes de su país respectivo. En España, frente a esas 800 a 1000 horas, se dedican 400 horas. Y estoy hablando únicamente en términos cuantitativos. Es decir, no estoy entrando en los términos cualitativos, que es qué se enseña en esas 400 horas. Porque el panorama es mucho más dramático si intentamos ver qué es lo que se está enseñando en esas 400 horas. Para que tengan ustedes una idea, las cuevas de Altamira, que es el templo más importante del arte rupestre del mundo, los franceses, que no son muy amigos de hacer elogios de sus vecinos al sur de los Pirineos, lo calificaron como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Pues las cuevas de Altamira se estudian en los libros de texto de 2 de las 17 comunidades autónomas que hay en España, Cantabria y otra. En las otras 15, cuando llegan las ciencias sociales, el arte rupestre, se estudia la cueva del Tío Paco, que es una que está en la comunidad autónoma, la cueva del Borrico, que está en otra comunidad autónoma. España está llena de cuevas, en todas las comunidades hay cuevas, pero es más importante la cueva del pueblo de al lado que la cueva número 1 del arte rupestre mundial. Eso es a lo que me refiero en el sentido cualitativo. Es decir, solo en el tema cuantitativo estamos dedicando a enseñar, con el dinero, insisto, de todos los contribuyentes españoles, estamos dedicando menos de la mitad de lo que se estudia en Europa. Y si profundizamos un poquito y miramos qué es lo que se enseña, por no hablar de algunas comunidades donde se enseña manifiestamente ideas contra España, por no mencionar eso. Bueno, pues ese es un déficit que tenemos. Entonces nos encontramos con que los chicos de 15, 18, 20, 25 años, pues casi no les importa lo que es España, en grandes números. Hay otra gente magnífica, extraordinaria, y entonces he decidido apoyarme en ellos, en los que sí les importa, en los que son gente interesante, que están algunos de ellos trabajando, que tienen experiencia y que se han sumado como voluntarios a este proyecto. Entonces les he encargado que estemos presentes en las redes sociales. Y que estemos presentes en las redes sociales quiere decir que, aparte de tener páginas web, tengamos blogs, tengamos twitters, introduzcamos diálogos en los cuales se informe a la juventud de lo mucho que tiene en su país y de lo mucho que tiene que admirar y de lo mucho que tiene que estar orgulloso. Y si yo digo, por ejemplo, a un auditorio como este, que España es el segundo fabricante de automóviles de Europa, todos ustedes pues lo entienden, les interesa y a lo mejor lo pueden comentar por ahí. Pero si lo digo a los jóvenes, pues probablemente ese lenguaje no les resulta sexy, como digo. Utilizan otros códigos, ¿no? Entonces les digo a los voluntarios, yo quiero transmitir esta idea y quiero que hable la juventud sobre esto. Entonces, a lo mejor lo que hay que decir es, jo, tío, me acabo de enterar que hacemos más bugas que los franchutes, ¿no? Por ejemplo, hay que hablar otro idioma, hay que hablar otros códigos, hay que utilizar otras expresiones. Bueno, pues tengo un grupo de gente voluntaria que está trabajando con esto, que se han constituido en la Asociación de Amigos de la Marca España, y a los cuales yo les quiero dar contenidos, les quiero dar informaciones y que ellos introduzcan todo esto por la red. Consciente de que hay mucha más gente de la que puedo pensar, mucha más gente que si se le da la oportunidad de sentirse próximo a su país y hacer algo por ello,
pues están dispuestos a hacerlo. Y como veo a Julio muy nervioso, porque está cogiendo el micrófono todo el tiempo y mirándome de reojo, pues voy a dar por terminada esta presentación, que espero que les haya resultado suficientemente interesante para no dormirse, y no he tenido que decir eso que decía Somerset Maugham, un famoso novelista inglés, que cuando comenzaba sus intervenciones decía: ruego que aquellos que, aburridos por lo pesada de mi intervención, se vean obligados a abandonar la sala, lo hagan en silencio para no despertar a aquellos que duermen plácidamente. Muchas gracias.